Siempre hemos dicho que las palabras tienen poder. Y algo que siempre hemos perseguido todos es conseguir el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso en cada evento, en cada predicación, siempre que oímos las palabras del profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Sí, Señor, yo quiero, envíame a mí. Señor, cumple el propósito en mi vida. Sí, Señor, cumple el propósito en mi vida. Y así pasamos toda la vida, declarando con nuestras palabras que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Padre, cada año que tu agenda sea cumplida en mi vida. Pero lo que pasa es que muchas veces no dimensionamos cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas. Y a veces vemos grandes personas y decimos, wow, yo quiero llegar a esos niveles. Pero nunca vemos lo que esa persona atravesó, la historia que hay detrás de esa persona para que llegara a esos niveles. ¿Qué podemos decir con todo esto? Que cuando anhelamos la vida que estos grandes hombres y mujeres han llevado, tienen, tenemos que ver la historia de vida que hay detrás de ellos y si en verdad nosotros estamos dispuestos a vivirla, a atravesarla o a caminarla. Con esto quiero decirles que yo también, por muchos años, desde muy niña, viví declarando, hablando, gritando como Isaías, heme aquí, Señor. Y ese propósito se ha cumplido desde siempre. Yo soy la tercera generación en mi familia de mujeres cristianas y mis hermanas que tienen hijos e hijas ya están en la cuarta generación. Con esto les quiero decir que mi abuela, mi mamá, yo somos cristianos y ahora mis hermanas en sus generaciones también son cristianas. Yo acepté al Señor en una escuela dominical cuando tenía 8 años en mi pueblo y desde esa vez yo me enamoré del Señor. Me enamoré, me apasioné por Cristo y tuve toda una infancia felizmente cristiana y una adolescencia. Mi adolescencia era de campamentos, mi adolescencia era amar al Señor, servir al Señor. Y yo recuerdo que mis vacaciones yo las pasaba en escuelas bíblicas vacacionales en los barrios de mi pueblo, debajo de una mata de mango, 120 niños y yo contándoles historias de la Biblia. Eso me apasionaba muchísimo. Luego me graduó muy jovencita y el pastor de mi iglesia le recomienda a mi papi que me envíe al Instituto Bíblico de Benecer para que no me enviara a la universidad tan joven. Entonces voy al Instituto Bíblico para aprender técnicas, para poder trabajar con los niños de las iglesias, pero ya de manera profesional. Y entonces allí en el Instituto Bíblico conozco al hijo del director, que en ese entonces era Candelario Acosta, entonces conozco a su hijo Raúl Acosta. No nos enamoramos en el tiempo que yo estuve estudiando allí, pero al salir de allí me puse a estudiar en la universidad con su hermana menor, con Keila, y terminamos en un hermoso noviazgo, tuvimos un noviazgo muy lindo, la verdad que pasamos un tiempo hermoso porque en la sociedad de jóvenes yo recuerdo que la pasamos muy lindo. Él tenía un Volkswagen, un auto chiquito, y yo recuerdo que en ese auto cabían, no sé, 14, 15 jóvenes, que después de la sociedad de jóvenes nos íbamos a comer pizza, nos íbamos al cine, y la verdad que tuve un noviazgo hermoso. Bueno, luego de eso entré a la universidad, estudié en la Universidad Católica del Táchira, en la ciudad de San Cristóbal. Estudié licenciatura en Historia y Geografía. Al terminar la carrera nos casamos y a los 3 años nos vinimos para Canadá. Esa es la historia corta de mi vida en Venezuela. Y luego aquí en Canadá estuvimos, mi esposo es músico, siempre colaborando en las iglesias donde estábamos, en el grupo de alabanza, de adoración, hasta que llegamos al Ministerio Restauración y en el año 2007 nuestro apóstol ve que tenemos el llamado para el pastorado y nos unge como pastores a mi esposo y a mí y venimos a formar parte del grupo pastoral de nuestra iglesia y entonces a partir del 2007 somos parte del grupo pastoral de nuestra iglesia. Y este reto fue hermoso, fue un tiempo precioso, el reconstruir toda la parte de escuela dominical, trabajar con los maestros.
Ahí llega el año 2010, siempre tenía un sueño de irme de vacaciones con mi mejor amiga, pero no se nos daba. Y Chavita, ¿cuándo nos vamos de vacaciones? Pero por X o Y razón no lo podíamos cumplir. Hasta que en el 2010 se nos dio. Era el mes de mayo, en mayo siempre hay un día libre, un holiday, y nos fuimos las dos para las Niágara. Y entonces, en ese entonces yo estaba un poquito pasadita de peso, un poquito por cariño, pero en realidad estaba pesando 120 kilos y yo mido unos 62 y eso en libras es como 200, casi 270 libras. Total que ese día estuvimos paseando, caminando, nos bañamos en el hotel, en unas piscinas y en la noche cuando salimos a comer al restaurante, no podía caminar, tenía un fuerte dolor en lo que llamamos la batata. Entonces mi amiga Heidi me dice, no, Chamita, eso debe ser porque estás muy gordita, porque tienes exceso de peso. Bueno, uno siempre buscando razones por las cuales le duele aquí, le duele allá. Bueno, total fue que no solamente me dolía exageradamente la batata, sino que las piernas empezaron a dormirse, sentía que me picaban, se estaban adormecidas. Y lo otro era que era como si mis pies estaban pegados al piso, como si el piso tuviera cemento y yo no podía levantar los pies. Entonces me tocaba rodarlos. Entonces regresamos a Montreal y la situación es que al regresar, yo la llamo a ella como a los 4 días y ella cuando me ve se quedó súper asombrada porque estaba peor. Me dice, ¿pero qué te pasó? Para ese entonces yo tenía una guardería en mi casa y tenía una asistente muy linda, la hermana Marta, y ya me tocaba empezar a bajar las escaleras de rabito porque perdí el equilibrio, ya me lanzaba sobre las cosas, me agarraba de las paredes en fracciones de días. Llamé a mis hermanas, le conté la situación y nos empezamos todos a preocupar. Llamó a mi médico de familia, que era un doctor haitiano, y él me dice, no, Dulce, no la puedo atender sino hasta dentro de 4 meses, porque ese año fue el terremoto de Haití y él había estado en Haití y había visto ese desastre y él estaba muy traumado, así que él no estaba recibiendo los pacientes. Entonces, aquí no es como en otras partes, aquí nos tiene que remitir el médico de familia a los especialistas. Así que me encontraba en una situación bien difícil, me hice una resonancia en la espalda para ver qué tenía, llamé a Venezuela a mi gran amiga, la doctora Geraldine Orozco, y le traducí en francés más o menos lo que yo trataba de entender, lo que decía la resonancia. Ella me decía, mira Dulce, por lo que dice ahí yo te digo que lo mejor es que te vengas a Venezuela. Yo tengo muchos amigos neurocirujanos que te pueden, para abrirte la espalda, para ver qué te está pasando. Bueno, no era fácil, mi esposo y yo empezamos a orar, mis hermanas me decían vente y empezamos a buscar la dirección del Señor para ver qué podíamos hacer al respecto. Entonces, mientras hacíamos esta situación, a los 15 días, 3 semanas, el 27 de mayo muere mi papá. De una manera, digamos, sorpresiva, no esperábamos que muriera, estaba enfermo, pero no esperábamos que muriera tan rápido. Viajó a Venezuela y para su entierro, pero nadie notó que lo mal que estaba, porque caminaba agarrado de ellos y todo esto, y por el duelo. Bueno, estuve una semana allá, regresé, mal, muy mal. Fue un viaje difícil, aparte del duelo, venir en los aeropuertos agarrándome de las paredes prácticamente. Y bueno, estoy un día bañándome en la ducha, recostada a la pared, y me caigo. Mi esposo, era un 19 de julio, mi esposo me lleva al hospital, pero yo no tenía dolor. Y en el hospital me atienden a las 2 de la mañana, yo les muestro el CD antes que me empiecen a hacer todas las preguntas. Cuando ellos ven el CD, enseguida me dan cama. Al darme cama, yo entré un 19 de julio. Lo más asombroso es que yo paso 11 meses en el hospital porque yo salgo al año siguiente, un 27 de junio. El doctor viene después de muchos exámenes, viene y me visita el día jueves
y me dice, ya sabemos qué es lo que tienes. Después de una punción lumbar y un examen que se llama electromiograma, me dice, hemos descubierto que tienes una enfermedad autoinmune, se llama polineuropatía. Hay varios tipos de polineuropatía, pero la que tocó a tu puerta es crónica, es desmielinizante y de paso, bueno, aparte de que es crónica, desmielinizante, es muy agresiva. Cuando él me dice esto, yo sentía que él me estaba hablando en chino, ¿ok? Eso es como que si usted pasa años aprendiendo a hablar italiano, porque usted va a ir un día a Italia. Y entonces se monta en el avión porque quiere llegar a Roma. Y de repente el avión aterriza en Ámsterdam, donde hablan holandés. Y usted no entiende, dice, ahora me toca vivir en Holanda, en otro idioma que es más difícil. Algo así me pasó a mí. Lo otro es que aquí los médicos no te dicen las cositas con paños de agüita, o sea, paños tibios, ¿no? Él enseguida me dijo, me dice, mira, tu cuerpo hizo un error a nivel neurológico y lo bueno está atacando lo bueno, y lo ideal es que lo bueno ataque a lo malo y lo saque del cuerpo. Entonces hay una guerra, hay una batalla en tu cuerpo y nosotros tenemos que entrar para poner la paz en tu cuerpo. Eso para mí espiritualmente me causó un choque muy grande, porque yo regañaba a mi cuerpo y yo le decía, ¿por qué tú me saboteaste a mí? O sea, ¿quién te dio a ti permiso para sabotearme? Entonces él, cuando me dice, yo le decía, ok, doctor, ¿y ahora qué viene? Me dice, bueno, ahora lo que viene es, me dijo todo lo malo que me iba a pasar, se te van a dañar los órganos más importantes, los riñones, los pulmones. Cuando él te dice todo lo que te va a ocurrir, pues es peor. O sea, la solución era peor que la enfermedad que había llegado, era muy difícil. Bueno, sin embargo, yo me puse como que un eslogan, yo soy zorra, soy de piedra, yo soy zorra, soy de piedra. Yo empecé a creerle al Señor. Yo enseguida puse en el Facebook, oren por mí, porque yo decía, mientras más oraciones, mejor. Y a la semana quedé en silla de ruedas, al mes perdí todas las condiciones que una persona adquiere en los primeros 3 años de vida. Caminar, correr, comer, hablar. Todo eso lo perdí el primer mes. Lo primero que uno hace cuando le dan un diagnóstico así es que nosotros, y yo creo que eso es muy humano, lo rechazamos. O sea, nos ponemos duro, nos resistimos a aceptarlo. Creo que no le pasa a todas las personas, y no solo a nosotros, a los familiares también, lo resistimos muchísimo. Yo quiero decirles de antemano que yo tuve una red de contención hermosa, una familia que me contuvo bellísima, unos amigos preciosos. Mis amigas se dieron a la tarea de hacerlo como un ministerio de servicio. Cada noche venía uno y se quedaba, el lunes uno, martes otra, miércoles otra. Era hermoso el servicio que me daban. Mi apóstol de pasar días conmigo al pie de la cama, mi profeta Susana, mi iglesia que oraba los domingos dirigiéndose hacia donde estaba el hospital, las iglesias en Venezuela. No, yo tuve una ayuda impresionante, pero dentro de mí obviamente había una lucha, habían preguntas, porque esto usted no le puede decir algo, no le pregunte al Señor. Claro que sí tengo que preguntarle, claro que sí tenía muchas cosas que hablar con Él. Quiero también decirle que el apoyo de mi esposo fue y ha sido inigualable, siempre se lo he dicho. Lo que me reste de vida, yo no tendré cómo pagarte lo que tú has hecho conmigo. Él es el rey de la casa. En mi casa se come lo que él quiere, lo que le gusta. Él es el rey de la casa porque se lo merece. Ese hombre nunca se quejó y le tocó muy duro. 2 años. Se iba a las 7 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, 10 de la noche, a cambiarme a una persona que está cuadriplégica, que no se puede mover, a bañarla, a cambiarla, luego a bañarse, a comer, todos los días de lunes a sábado, sin quejarse. Una noche le pedí al preposé, que es él como un enfermero, le dije, por favor, llévame a la capilla del hospital. Él me pasó a la cama, me llevó y quería hablar con el Señor. Le dije, Señor, yo sí tengo muchas preguntas que hacerte. Yo te he entregado mi vida desde los 8 años. Yo no te estoy pasando la factura,
pero yo necesito saber qué es lo que está pasando. Yo necesito saber muchas cosas. Y en esa conversación entre él y yo, donde yo lloraba, para mí llorar era muy difícil porque era como si me metieran pullas en los ojos para llorar. Pero era un momento entre él y yo increíble. El Señor y yo pasamos momentos de intimidad preciosísimos. Y él habló conmigo, me decía, no me pregunten cómo me habló, yo solo sé que él me habló, porque la gente me dice, pero usted lo oyó, pero era auditivo. Yo no lo sé si era auditivo, él me habló, yo lo sentí en mi ser. Él me decía, Dulce, yo hice un equipo, aquí no se puede entrar a los hospitales a predicar. Yo necesito que alguien esté aquí adentro, que alguien le predique a esta gente que se está muriendo, que alguien le predique a los médicos, a los profesionales que solo creen en la ciencia. Y yo le hice varias preguntas, le dije, ¿me voy a morir? Me dijo, no. Le pregunté, ¿voy a sufrir? Me dijo, sí. Le dije, ¿vas a estar conmigo? Me dijo, sí. Y eso para mí fue suficiente, saber que él iba a estar conmigo. Le dije, ok. A partir de ese día mi vida cambió. Recuerdo que una noche yo estaba acostada porque tenía todo el cabello rizado porque no había manera de secarlo en el hospital. Yo tengo mucho cabello. Y esa noche yo le dije, Señor, yo sé que tú tienes una manera de hablarle a cada quien y a mí, no, o sea, audiblemente nunca me has hablado, pero mi papá se fue y yo necesito un abrazo de un padre. Tú podrías en este momento, eran como las 2 de la mañana, yo tenía el iPod en mi oído, tú podrías darme ese abrazo en este momento que yo necesito, porque sentía que llevaba palo inclementemente y en ese momento sentí como el cabello se me elevó. Sentí como cuando usted manda un email y enseguida la persona está del otro lado y se lo responde. Yo sentí esa presencia tan hermosa, como se me levantó todo el cabello como diciéndome aquí estoy, y sentí ese abrazo del Padre en ese momento. No tenía dudas que Él estaba conmigo. Bueno, a partir de esa noche, de ese día, empecé a hacer clases bíblicas en mi cuarto. Al comienzo éramos los 4 del cuarto, luego se me llenó esa habitación. Todos sabían que yo contaba historias bíblicas y todos venían a oírles historias bíblicas. Eso sí, viejitos que me metían en el cuarto, viejitos que se iban muriendo. Pues claro, porque yo lo iba mandando para el cielo. Entonces me metían los más desahuciados. Entonces se convertían y luego hacían para el cielo. Y así pasé 11 meses en ese hospital. Al salir empecé a sentirme un poquito mejor y luego de eso fui a Venezuela. Mi mamá vino, mi hermanita vino, mi sobrina. Fui a Venezuela a celebrarle los 70 años a mami. Y en el año 2012 fuimos a Venezuela, pasamos un tiempo allá sabrosísimo. Y al final de ese año teníamos un reencuentro por parte de la familia de mi esposo en la isla de Aruba, porque ahí vive la hermana de mi esposo y junto con su esposo ellos son pastores allá. Pero entonces mi suegro, cuando llegó el momento del abrazo, él me pregunta, Dulce, ¿a qué año entramos? Yo le digo, don Candela, entramos en el 2013. Se me queda viendo y me dice, ay, Dulce, qué mal año. Y yo dije, ay, no, don Candela, yo lo revoco. Entonces yo dije, ¿será porque mi suegro tiene un poco de Alzheimer? Me dice, no, hija, este año va a ser muy malo. Y yo, no. Yo digo, imagínense si ya ha llevado tanto. ¿Otro año malo? Pues sí, efectivamente, el 2013, después de mayo, otra enfermedad más fuerte tocó a mi puerta que se llamaba el síndrome de Poems. Empezó a inflarse el estómago con un líquido súper extraño. Me volvieron a internar y entonces ahí sí, ¿se acuerdan los 120 kilos que les hablé? No, eso pasó a la historia. Llegué a pesar ahí 50 kilos, quedé una bolsita llena de huesitos. Perdí el habla completamente y ellos me metieron una manguera en el estómago para extraerme ese líquido. Cada 2 días me sacaban 3 botellas de 700 mililitros y empezaron a estudiar para ver qué órgano estaba produciendo este líquido. Bueno, no daban para saber qué órgano, hasta que el hematólogo descubrió que el problema estaba en la sangre. Es decir, no era cáncer, pero era primo hermano del cáncer. Entonces empezaron a hacerme quimioterapias, pero las quimioterapias tampoco me estaban haciendo efecto.
Y el 1 de diciembre de ese año, del 2013, me da un paro respiratorio que sí ya me lleva a terapia intensiva. Y el doctor le dice a mi esposo que ya no hay nada que hacer. Y yo escucho a las enfermeras que dicen que no voy a amanecer, que ya me voy a morir. Y yo empezaba a luchar dentro de mí. Yo decía, pero estas incircuncisas no saben de quién están hablando. Y bueno, pese a todo diagnóstico y pronóstico, salgo de terapia intensiva, no me morí, aquí estoy, porque nadie se muere en la víspera. Todos tenemos que cumplir el plan, el propósito. Así como lo hemos decretado toda la vida, el Señor está cumpliendo el propósito de nuestras vidas. Hay una agenda y esa agenda se está cumpliendo. Toda prueba tiene fecha de caducidad, así como la leche, así como el juguito. Toda prueba tiene fecha de caducidad. Su prueba tiene fecha de caducidad. Salgo de allí, me dan de alta el 24 de diciembre. Estábamos cenando, una cena muy triste, porque salgo sin medicamento. Mi esposo, mi cuñado Luigi y yo en la casa. Y el Señor me habla y me dice, Dulce, ahora cuando la ciencia acabó, ya no tiene nada que hacer, ellos van a ver mi poder. Y a las 3 semanas empezamos a ver que el vientre empezó a desinflamarse. Y mi esposo llama al doctor y empiezan a hacerme la quimioterapia. Pero en ese entonces yo quedo cuadriplégica, solo movía la cabecita. Tenía una cama especial en la casa, una señora que me cuidaba. Y de ahí duré 2 años así. Solo movía la cabeza, solo veía el techo blanco, pasaba mis días y mis horas así. Y solamente había la palabra del Señor y un versículo que me sostenía. Yo sé que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Yo sé que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Agradezco tanto a la gente que oraba por mí en ese tiempo, porque había días que ni fuerza para orar tenía. Ni fuerza ni ánimo. Había días que yo decía, Señor, ¿cuándo voy a salir de esta situación? Pero yo sabía que mi prueba tenía fecha de caducidad. Yo sabía que mi Redentor estaba vivo. Y yo sabía que todo lo que Él me había prometido lo iba a cumplir. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Y así fue, empecé a caminar, a levantarme un poquito, empezaron a hacerme fisioterapias. Y un día tuve un problema en los huesos de la boca y mi hermana, mi monita linda de Panamá, me dice, bueno, vente a Panamá y yo te voy a regalar eso porque aquí salía muy caro hacer ese trabajo. Y voy en el 2017 para allá, ya tenía 7 años en silla de ruedas. Y cuando voy allá, tengo 3 años allá, Dios decide concederle a mi mamá el verme caminar. Pensé yo, ¿cómo habrá sido la oración de una madre de tener una hija inválida para que el Señor... Yo vi cómo mi esposo me ayudó, cómo fue su entrega. Pero no me imagino cómo fueron las oraciones de una madre para que Dios le haya dado el regalo a mi mamá y fueran sus ojos los que vieran el milagro. Tenía 3 noches de haber llegado cuando el Señor me dijo, llámalos a todos porque hoy desato tu milagro. Yo vi muchos milagros en el transcurso que yo estuve enferma. El Señor me dice, llámalos, yo los llamo. Les dije, el Señor dice tal cosa. Y yo sin saber, porque el Señor podía ver, podía no caminar. Y en ese momento me levanto y empiezo a caminar. Claro, caminé raro, pero caminé. Mi mami se tiraba al piso, daba gracias a Dios. Y era un momento especial que ellos estaban viviendo. Y yo agradezco a Dios porque 7 años en silla de ruedas, solo nosotros los que lo hemos vivido sabemos lo que se siente. Solo puedo decirte que sé que hay gente que ha sufrido más que yo, pero yo tengo este milagro y quiero contarlo todos los días al mundo. Por eso hoy lo estoy contando para decirte que Dios es real, que Dios, así como lo hizo conmigo, yo no tengo nada de extraordinario. Lo que tengo de extraordinario es que le creo a un Dios sobrenatural. Y lo que tengo de extraordinario es que yo le creo a un Dios que es súper extraordinario, un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, y solamente porque le he creído y le sigo creyendo. Y eso es lo más hermoso de todo esto. No pasa un día que yo no pueda hablarle a alguien de todo lo que Dios ha hecho en mi vida.
y si lo hizo conmigo, siempre se lo digo a las personas, no te preocupes por el diagnóstico. Los diagnósticos los dan los doctores por lo que ven, pero nosotros caminamos en fe y el Señor todo lo puede hacer. Y recuerda, tu prueba siempre tiene fecha de caducidad, solo tienes que creer en Él. Y así como yo me decía, yo soy de palo, yo soy de piedra, yo soy de palo, yo soy de piedra. Ese es un chiste que tenemos con mis hermanas. Cuando nos pasan tantas pruebas, somos de palo, somos de piedra. Así mismo. Y repítete que tú has de ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes.